¿Qué tal amigos? Esta es la parte número 4 de la serie El diezmo. La primera parte vimos quién inventó el diezmo y vimos que fue Dios. Y lo supimos ya que precisamente Abraham y Jacob, su nieto, lo entregaban al Señor como un patrón. Después observamos cómo el pueblo de Israel recibiría esta normativa o estructura para poder darle a Dios lo que le pertenece. Actualmente existen muchas preguntas con respecto al diezmo y es debido al uso que los pastores le están dando a esas cantidades de dinero o de bienes que reciben. Por esa razón vimos nosotros en la tercera parte de que los diezmos fueron dados exclusivamente a los levitas sencillamente porque ellos no iban a recibir herencia. De manera que en las escrituras notamos claramente que durante ese periodo de más o menos 40 años, el pueblo de Israel estaría peregrinando en el desierto y allí precisamente el grupo de los levitas estaría recibiendo los diezmos y las ofrendas para administrarlo, y lo vimos claramente en Levítico 27. Y en el libro de Números, capítulo 18, observamos cómo la condición para ellos recibir el diezmo y la ofrenda era porque ellos no iban a recibir heredad. Sin embargo, cuando ellos ya van a poseer la tierra, es decir, entrar a la Canaán, las cosas cambian. Regularmente esto jamás se enseña ni se explica. Recordemos que los principios de Dios son eternos. Hay una frase constante que se menciona en las Escrituras, y esto será por vuestras generaciones o será estatuto perpetuo. Y eso es bueno tratarlo de entender. Porque en esta ocasión vamos a mirar que los levitas no iban a heredar y iba a ser por estatuto perpetuo o por vuestras generaciones. Pero resulta que justamente en el capítulo 35 de Números se cambia la situación. Es decir, hay que observar bien que el Señor en su sabiduría ve necesario hacer ciertos cambios con respecto a las normas que les da al ser humano. Miremos entonces lo que nos dice el libro de Números. En el capítulo 35, habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas la posesión de su heredad. Y te pregunto, habíamos leído en el capítulo 18 que no iban a heredar. La pregunta es, ¿por qué ahora están heredando? Por orden misma de Jehová. Por esa razón nos damos cuenta que hay un ajuste, hay una modificación entre la heredad de los levitas y por lo tanto se tiene que hacer también una modificación con respecto al pago de los diezmos. Y vamos a darnos cuenta que las escrituras armonizan con esto. Con esto básicamente una persona analista, una persona que le gusta la contabilidad se puede dar cuenta que si tú heredabas en un sitio, ibas a tratar de mantener esa heredad y cuidarla y tratar de multiplicarla. Pero resulta que si tú no heredas nada y de repente las personas que sí heredan comienzan a darte muchas cosas, tú te ibas a terminar siendo mucho más rico que las demás personas. Iba a haber un desbalance y el Señor tiene un plan para precisamente mantener ese balance. El balance era que el levita ahora iba a heredar. Mire lo que sucede acá. Dile a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad. Ciudades en que habiten, también daréis a los levitas los ejidos, es decir, pequeñas poblaciones alrededor de las ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Nota el versículo 3, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados, y para todas sus bestias. Son grandes extensiones de terreno que también se le iban a entregar. Y nota lo que dice el texto: para sus ganados, para sus bestias, etc. El versículo 4, y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio, y esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá.
además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho, y del que tiene poco, tomaréis poco. Puedes percibir allí que hay un cambio, y la modificación es que ahora van a tener 48 ciudades, y aparte de eso, territorios donde poder pastizar o tener sus animales y obviamente cultivar también. Ahora, si ahora ellos están heredando, obviamente entonces el cambio de los diezmos se tiene que realizar. Y vamos a ver si esto realmente es cierto. Miremos el capítulo 12 de Deuteronomio. Mira lo que dice en el capítulo 12, versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos y vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Nota que ahora hay una situación interesante. Durante los 40 años estaban todos dándole a los levitas para que cuidaran alrededor del tabernáculo, para que tuvieran allí las cosas. Obviamente tenían espacios donde guardar la harina, los aceites y los animales. Ahora, pasan esos 40 años en el otro lado del río, en la Canaán. Ahora se le está diciendo algo interesante. Dice, los diezmos ya no los vas a llevar al tabernáculo, ahora los vas a llevar al sitio donde yo ponga mi nombre. El asunto acá se pone interesante debido a que el Señor todavía no había elegido un lugar donde poner su nombre. Nosotros, en las Escrituras, nos damos cuenta que el lugar iba a ser Jerusalén. Pero hasta ese instante no era Jerusalén, nadie sabía. Por lo tanto, el diezmo y las ofrendas iba a ser mantenido por las personas que los tienen y entregado a los levitas en ciertos lugares donde el Señor eligiera. No se iban a tener muchos lugares, solamente iba a haber un sitio y el Señor se daba la autoridad de decir, en tal sitio voy a poner mi tabernáculo, y allá era donde se realizaba entonces la entrega de los diezmos y las ofrendas, como por ejemplo Silo. Hay otros lugares en los cuales se hizo. Sin embargo, sucedió algo supremamente interesante. Resulta que el Señor sabía que esto no iba a ser practicado por los levitas, ni tampoco iba a ser practicado por los israelitas. En otras palabras, aunque el Señor entregó la norma de entregar los diezmos y las ofrendas, la mayoría no lo iba a hacer, así como actualmente sucede. Si nosotros le preguntamos a las personas, y son honestas, y les decimos, levante la mano las personas que diezman y ofrendan, un porcentaje la va a levantar, y luego cuando decimos quiénes diezman, un porcentaje menor, y luego quienes ofrendan, un porcentaje mayor. Eso quiere decir que cada uno hace como quiere. Mire lo que dice las Escrituras. El versículo 8 dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Como puedes notar, hay una cuestión con el ser humano y es no querer obedecer a Dios, especialmente en las cosas de bienes, de dinero o de posesiones. Con esto quiero tratar de demostrarte que así como cambió el asunto de la heredad y que Dios mismo lo cambia precisamente para evitar problemas con los levitas, es decir, ahora tú también tienes que trabajar para comer. Ahora resulta que tenemos una condición en el cambio del diezmo y es el cambio del lugar. Ahora no solamente con eso se cambia. Mira lo que dice esta sección en el versículo 15. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Nota el versículo 17. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni de las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás. Ahora, nota lo que cambió acá. En los 40 años, el que se comía los diezmos y las ofrendas eran los levitas. Ahora, después que tienen ya su heredad, cuando se va a entregar el diezmo y la ofrenda, el que come
los diezmos y las ofrendas es la misma persona que lo está llevando. Lo voy a explicar más claro. Tú tienes una oveja o tienes cierta cantidad de kilos de trigo o de cebada como diezmo. Y resulta que tú lo tenías que llevar cuando estabas en el desierto al levita. Ahora la situación cambia. Ahora tú vas al sitio que el Señor ha elegido y regularmente lo hacía a través de un profeta y el profeta les decía dónde era que se tenía que llevar. Pero ahora tú llegabas y cuando llegabas a ese lugar, el levita hacía el sacrificio del animal. O sencillamente agarraba la harina o el aceite y hacía el preparativo. Pero el que se comía los diezmos y las ofrendas eras tú, con tu familia, con tus amigos y seguramente extranjeros que también estuvieran viviendo contigo. Ahora, percibe nuevamente acá el cambio. Ahora que están heredando los levitas, de la misma forma el diezmo cambia. ¿Qué quiero decir con esto? El principio se mantiene, hay que ser dadivoso, pero con respecto a el privilegio del levita de estar recibiendo diezmos y ofrendas solamente para él, eso se altera y percibe que acá dice claramente que no comas el diezmo en tu casa, sino que lo comas en otro lugar. Obviamente ahora nosotros no diezmamos de esa forma, pero podemos ser inteligentes. Ahora el dinero que nosotros tenemos como diezmos y como ofrendas, de la misma forma debe ser administrado. Tú eres el administrador, no es el levita. Actualmente existen personas que son convencidas de que tú entregas el diezmo y allá ellos, a ver qué es lo que hacen con ello, que ellos sean los responsables. Pero la realidad bíblica es que no es así. En el libro de Deuteronomio, capítulo 12, claramente explica que hubo un cambio. Hay un cambio muy interesante que yo quisiera compartir con respecto a esto. Y ese cambio tiene que ver con a ver si lo encuentro acá. En el versículo 21 dice: si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Pero mira el versículo 26. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido. El principio entonces se mantiene de que ahora tú eres el custodio de los diezmos y las ofrendas. Antes eran ellos, porque tenían esa prioridad, era lo único que hacían. Ahora ya no. Por esa razón, es importante que tengamos claro que así como en el pasado el Señor hizo un cambio sabio con respecto a los levitas, su función y la entrega de los diezmos y las ofrendas, hoy también existe un cambio. El principio se mantiene. En nuestro próximo programa miraremos uno de esos principios que fue básicamente cambiado en cierta forma para que hubiera gran beneficio por más personas en vez de estar nosotros concentrando mucho dinero en cierto lugar y escasez en otros. Que el Señor te bendiga.